hermanos, les saludo a todos, esperando que estén bien. Ya vamos a iniciar con la clase de hebreo. Ahora vamos a tener un repaso de algunas clases y reforzando quizás algún aspecto que en las tareas vi que eh, hay que ponerle quizás ojo, em, reforzar quizás un aspecto débiles que veo un poquito, pero creo que van bien en forma general, avanzando bien con los ejercicios, con los controles. Así que me alegro mucho por el entusiasmo también que han entregado en estas clases. Em, bueno, señalar que ahora sería la clase, ahí está, me respondió el hermano Moisés. Hola, hola a todos. Ok, se entienden, no se preocupen, si no pueden activar su cámara, su micrófono, no hay problema. Saludar ahí hermano Pablo. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me Bien, escuchas? bien. Ahí está Javier. ¿Cómo estás, hermano? Hola hermano, gusto en saludarle. Aquí vamos, gracias a Dios, ya poniéndonos al día y retomando las actividades que tenía pendientes. Muy bien, muy bien. Sí, súper bien. Gracias, hermano mío. Así que ánimo ahí en el estudio de este idioma. Y antes de iniciar con esta clase, que sería la clase 12, porque hicimos cambios de clase 11, la pasamos a esta clase. Entonces sería clase 12 según el sílabo. Ahí también la hermana Romina está saludando también. Así que bienvenida también. Em, Antes de iniciar voy a orar para que el Señor nos guíe también en este curso. Padre, quiero agradecerle por este tiempo que disponemos, Señor, para aprender más de este idioma que usted inspiró su palabra. Te ruego sabiduría, te ruego, Señor, que usted nos pueda dar las capacidades, Señor, para seguir aprendiendo. Quizás hay conceptos que a veces nos cuesta digerir del idioma, pero te rogamos, Señor, que usted sea ayudándonos, dando ánimo, fortaleciéndonos, Señor. Y te ruego por mis hermanos, Padre, que usted siga dándole ese entusiasmo, también la perseverancia, Señor, en el curso, que usted siga preparándolos, Señor, a través de esta herramienta para poder servirte, Señor, en tu obra y también deleitarse en tu palabra, Señor, ver las maravillas que tu palabra contiene a través de esta herramienta, Señor. em, Quizá profundizar más en lo que usted ha revelado, Señor, en su palabra. Y gracias por esta oportunidad, Señor, que usted nos da y como dije al principio, Padre, te rogamos que usted nos siga ayudando en el transcurso del curso, Señor, y que usted nos siga dando ánimo para, para poder también continuar y, y aprender más de este idioma, Señor. Te ruego por esto, en Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a compartir un PPT. em, Espérenme unos segundos. La idea es hacer esta clase más interactiva. No sé si van a poder hablar todos. Entonces, bien, voy a compartir la pantalla. Está compartiendo, ¿no? ¿No?
Todavía no. Nada. Ya. Por ahí va. Ahora sí, Ahí sí. ya. Genial. Entonces, como mencioné, estamos en la clase 12 y vamos a ver un repaso solamente de algunas clases, el dagesh, el artículo y la preposición. Que revisando sus tareas, bueno, ahí tengo, le mandé como las correcciones de sus tareas, así que ahí le animo a poder mirar y observar también algunas anotaciones que les coloqué. Pero en general vi que están bien, solamente quizás reforzar algunas cosas, algunos detalles. Bueno, en la clase 8, el Dagesh, vimos que algo importante del Dagesh es cómo identificar cuando si el Dagesh es lene o fuerte en la Begat Kefat. Si en esa letra Begat Kefat, cómo saber si es lene o fuerte, ¿ya? Porque pueden ser las dos, dijimos, pueden ser los dos tipos de Dagesh. Ahora, si no está el Dagesh en una Begat Kefat, asumimos que es fuerte, ¿ya? Siempre va a ser fuerte si no está en una de esas letras. Pero ¿cómo identificamos si es en la Begat Kefat es lene o fuerte? Y bueno, ahí hay unos principios que coloco, que está ahí en su pantalla, que es que el Dagesh y una Begat Kefat es fuerte, siempre está precedido por una vocal, ¿ya? Así que eso siempre hay que tener en cuenta. Vamos a asumir que es fuerte cuando tiene una vocal antes. No confundirse con el cheva, porque también uno le puede pasar eso. La regla del cheva es distinta a la regla del Dagesh. ¿Ya? Ahí con el cheva hablamos de si es una vocal corta, es cheva mudo, y si es una vocal larga, es cheva vocálico. ¿Ya? Entonces, no se confunda con eso. El daguet, si sabemos si es fuerte o lene, depende si le precede una vocal, y si solamente le precede una consonante, entonces va a ser lene, ¿ya? Y cuando sabemos que es una consonante, cuando si el cheva es mudo de esa letra, vamos a identificar entonces que es una consonante. Entonces, si el dagesh le precede una consonante, sería entonces un dagesh lene. Ahí como está aquí en el segundo punto, el dagesh, una vez que fa es un lene si va precedido de una consonante. Punto 3, una letra Begat Kefat al principio de una palabra normalmente lleva un dagesh lene, a menos que la palabra anterior termine en vocal, ¿ya? Entonces eso, si empieza generalmente y hay un dagesh, va a ser dagesh lene. Aquí voy a hacer uno, para que hagamos un ejercicio práctico y repasando, ¿verdad? Lo que hemos visto es con estas palabras, ¿ya? No sé quién se atreve a decir que la primera palabra, que cómo se pronuncia, esta que está acá. Sin temor. Vará o algo así. ¿Cómo? Vará. Muy bien, vará. Es una palabra que está en Génesis 1:1, que es creó. Entonces la dividimos en sílabas, porque esto nos ayuda a dividirla en sílabas para hacer como pronunciar. Entonces sería vará, ¿verdad? No se pronuncia el alef. La alef es siempre muda, igual que la ayin. Así que esta forma es solamente podríamos decir, una sílaba. Este dagesh, según los principios que vimos, ¿qué tipo de dagesh sería?
Debería Cuando ser inicia al principio de Lene, una palabra, sería Lene, Lene. lene, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasamos con la siguiente palabra. ¿Quién se atreve, ahora distinto a hermano Moisés, quién se atreve a decir esta palabra? Quizás más complicada. Eh, dice Hashamayim. Muy bien, Tiene un. El dageche es fuerte y haría que el sonido de la shin se duplicara. muy bien. Ahí entonces respondió a dos cosas. Muy bien, hermano Alejandro. Eh, entonces, este sabemos que en la chin está el daguech fuerte. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué es fuerte? Tiene una vocal anterior, Ah, no. ¿no? Entonces eso no. Ah, O sea, asumimos que es fuerte porque esta consonante no es una de las vegas que fat, la chin. Entonces, asumimos cuando veamos que un daguech está en cualquiera que no sea de las vegas que fat, es fuerte, siempre va a ser fuerte. Muy bien, por eso. Entonces, cuando es daguech fuerte, ¿qué hace el daguech fuerte? Duplica, duplica la consonante, pero voy a borrar aquí. Entonces, aquí tendríamos dos chin, ¿verdad? Disculpen si escribo mal, estoy con el mouse. Perdón. A ver. Entonces, por eso la pronunciación es hash shamaim. Hash shamaim. Ya se duplica esta consonante. Eh, recuerden también que este es un diptongo. Entonces, el diptongo se lee así: IA. Cacha, perdón, me equivoqué. Perdón, la A primero. Hacha maim. ¿Sí? Hachamaim. Es un diptongo. No es Hachamayim. Y entonces recordar eso. ¿Qué significa? ¿Recuerdan esta palabra? ¿Qué es lo que significa? Bueno, este es de Gates Forte, ¿verdad? También es una palabra que está en Génesis 1:1. Ahí veo respuesta en el chat. Ah, no. No estoy seguro, profe, pero era los cielos, si no me equivoco, ¿no? Sí, muy bien. Los cielos. Bueno, ahí vamos a ver un poco el artículo, que aquí hay un artículo. Bueno, habíamos visto los sustantivos también, que cuando termina en yod, mem, sabemos que es plural, entonces los cielos. ¿Ya? Continuamos con esta palabra. A ver, aparte de los hermanos que han respondido, si alguien también puede decir cómo se debe pronunciar esta palabra que está aquí. Igual es más difícil. Bien, yo voy a ayudarles. Es Behab, perdón, Behab Peri, sí.
Dejad, dejad, perecí. ¿Verdad? Acá, ¿qué daguet sería? ¿Qué está aquí? ¿Esta consonante pertenece a la Begat Kefat? Sí. Sí, No, no. ¿verdad? Sí. Sí, sí, Mm. sí, La F, sí, F sin daguet, ¿verdad? Begat Kefat. Ahí está La fe. bueno, la P, pero sin daguet. Entonces, es una de la Begat Kefat, entonces puede ser un daguet lene o forte. En este caso, ¿cuál sería? Sería un ¿Sería daguet. lene o forte? Len. ¿Mm? Lene. Len. Es, Lene. Perdón. siguiendo los principios, siempre Lene. está precedido por una vocal cuando es Ah, forte. sí, claro, ahí está. Entonces, Mm. sabemos que aquí hay una vocal, la pataj, le precede una vocal. Mm. Entonces decimos que es un daguet forte. Y cuando es forte se duplica la consonante. Entonces aquí habrían dos P. Entonces por eso es... Ah, aquí tengo la respuesta, de hecho se me había olvidado. Ahí está la pronunciación, Bejat Perisi. Bien, esto más o menos para que aprendamos un poco la pronunciación en esta clase del Daguet, como que en esta clase uno termina de ver el tema de la pronunciación. Ahí con esto ya uno quedaría preparado para leer un texto bíblico en el idioma hebreo y después de ahí ya uno tiene que practicar para que sea más fluido. Entonces, pero aquí con esta teoría ya uno podría saber cómo leer, ¿ya? La palabra que está abajo, ¿qué Dagesh tiene? Esta consonante, fuerte, ya. ¿Por qué es fuerte? porque está precedida por una vocal. ¿Y por qué es un Begat que falta? Pero es ambas, No, ¿no? no pertenece al Begat Kefat la Nun. ¿No? Esta es la Nun. Ok. Entonces, automáticamente, si sabemos que no está en la Begat Kefat, entonces decimos que automáticamente es un Daget fuerte. ¿Ya? Si no está dentro de la Begat Kefat. Una consonante que no Ah, está dentro, no es porque la siempre va a precede una ser vocal. fuerte. ¿Mm? No es porque la precede una vocal. En este caso, no necesariamente es eso. Ya. En la Begat Kefat pueden ser leno o fuerte, y ahí hay que identificarla si es leno o fuerte, si le precede una vocal o una consonante. Hay uno Ah, ya, ya, ya. pero si no es Begat Kefat siempre va a ser fuerte. Así uno lo puede identificar. Mejor así. ¿Ya? Ya. Em, Me pasa, profe, que en ese mismo caso que acaba de mencionar, yo la confundo con la CAF, esa letra casi siempre, que Y se parecen. ¿A cuál? con la CAF. ¿Hay Ah, algún? ya, Sí, entonces por eso claro. pensaba que era Begat Kefat, por la Ah, misma. ya, sí. Sí, sí, uno a veces Pero confunde. ¿hay algo que uno pueda distinguir eso como algo más O sea, visual? la café así, es como más redondita. Sí, Como la que es está abajo, claro. en la palabra abajo. A ver. Sí, justamente. Es Ya, esta ok, la café. ya, ok, gracias. Ese es como un corchete, la otra. Claro, Mm. sí, pero sí se parece. Tiene razón. Ya. Entonces, Dagetch, a ver, porte.
Y la pronunciación, a ver si alguien se atreve. Haneharim, o algo así. Bien, 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 súper bien. Han. Recordar que cuando es de aquí es fuerte se duplica, ¿verdad? Entonces tendríamos dos nun, dos n en el español. Entonces sería Haneharim. han, ne, a, dim, ¿verdad? Acá la ayin no se lee, ¿verdad? Es solamente la kamet, como una. Han, ne, arim. Arim. Ah, ya. Aquí tengo abajito. Profe, pero Han, ese, ne, ese Chewbacca, arim. profe, ¿Mm? pero ese Chewbacca es mudo, Ah, em, claro. porque si fuese mudo no se pronunciaría entonces la E, pues sería como Hanarim, ¿o estoy equivocado? Sí, eso me faltó decirle. Que está en su material del Dagesh, hay un punto donde dice que siempre cuando hay un Dagesh fuerte en la consonante, el Cheba Ah, automáticamente sí, se vuelve vocálico. sí, sí, lo vimos, lo recuerdo, sí, tiene ¿Ya? razón. Sí, no, pero gracias porque se me había olvidado también mencionar eso. Eh, Siempre cuando tenga la consonante un Dagesh fuerte, el Cheba va a ser vocálico, no va a ser mudo. Muy bien. Entonces sería así la pronunciación. Hanne Arim. Bien, seguimos con la siguiente palabra. Em, Aquí, ¿qué Dagesh es? Get- Lene, No, ¿no? Corte porque la precede una vocal. No. no, Porque no es una Vega que falta. No navegar, tampoco. qué fat. Tampoco. Este, Chancho. este es una trampa que le Ese puse. no es un Daguech, profe. Claro, este no es un Dagesh. Este es una Es Ah, el, trampa ese que que. le claro, coloqué. es el que nos indica que se tiene que pronunciar esa vocal como, con el sonido como gutural, ¿cierto? Claro, este es el MAPIC que se llama. Eco, Ah, y las otras Punto, cosas que aprendimos en Mapic. es un punto que se coloca al final de la Eso, palabra en la G y que nos indica que la G debe pronunciarse como una gutural, que suena como una J. Sí, es un punto. O sea, generalmente cuando la G está al final no se pronuncia, ¿verdad? Pero cuando vemos el punto Se nos indica que pronuncia. sí hay que pronunciarla como J. Entonces, la pronunciación sería, a ver si alguien me ayuda. Sejarraj, algo así. Ahí hay una sin, ah, sí, Una C, sí, C, De Carrasco. Sejarraj, se muy hará, bien, ceja, raj, se hará. Sejaraj. cejaraj, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, ahí no tiene dagesh, ¿verdad? La respuesta y ahí tiene la pronunciación, cejaraj. Bien, recordar también que cuando la kaf no tiene dagesh suena como una J, cuando tiene dagesh como una K. Ah, claro. Bien, no sé si hay alguna duda respecto a esto, al dagesh. Muchas dudas. Yo creo que repasando, ¿verdad? Sí, pues. Eh, yo creo que ahí se va a interiorizar un poco más esto de leer o pronunciar las palabras, que si al principio es difícil, pero con práctica se,
uno puede ir avanzando también en esto. Yo creo que salió igual que las tareas. Profe, los significados de esas palabras, que igual habían preguntado en el chat, pero los tiene por ahí, porque vimos que era crear y los cielos. Ah, los cielos, a ver. Bueno, ahí yo más adelante quiero darle un vocabulario de algunas palabras para que se aprendan, no es necesario ahora. Así que, bueno, hay palabras realmente que aquí no lo obtuve como ejemplo, pero no he buscado significado, pero ahí vamos a ir aprendiendo algunas palabritas, ¿ya? Del vocabulario. Bien, pasamos entonces a la clase 9 del artículo. Este es el artículo normal, ¿verdad? Que es una G que va bajito una pata y al lado izquierdo, como pueden ver ahí, hay un daguet fuerte, ¿ya? Esa es su forma normal del artículo. El, la, los, el as, todo eso, ¿verdad? Son el artículo eh, que indica estas formas. En este caso sería, no sé si alguien me puede decir, si recuerdan esta palabra o este sustantivo. Va Melet. ¿Mm? El rey. Era el rey, ¿cierto? El rey ese, Muy ¿no? bien. Va Melet. Melech, Melech, Ham, Melech. Hammelech. Melech, Y sería Ja Melech, ¿verdad? Melech. El rey. El rey Sería el también puede rey, ser como tiene es artículo. sinónimo, ¿cierto? O sea, es plural, es, ¿cómo se llama? Singular, ¿cierto? Es singular, claro. Ya. Bueno, ahí estamos viendo también el sustantivo y sabemos que hay una forma del plural, que generalmente es con la yod y la mem al final. En este caso está en su estado absoluto, por tanto sería rey. Es, ya, el rey. Em, el rey. Pero ¿qué pasa si no tiene artículo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se debe traducir? Un rey. Un Un rey. rey. Muy Mm, bien. muy bien, don Moisés. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre cuando una palabra inicia con alguna gutural? ¿Verdad? Y las guturales no admiten daguech. ¿Cuáles son las guturales? La ayin, la alef, la g, la het y la rech. ¿Qué pasa si una palabra que empieza con una gutural y el artículo se quiere adosar a ella? Hay Se un problema, reemplazaba, ¿verdad? sí, se reemplazaba la pata por una Kamets. Muy bien. Pueden suceder dos cosas. Como dice el hermano Alejandro, eh, no va a la gutural nunca va a recibir el daguech, pero va a alargar la pata de esa vocal que la pata que es una vocal corta. Pero el daguech lo que va a hacer es alargarla y va a ser una kamet. Eso es lo que va a hacer. Eso se llama alargamiento compensatorio. ¿Sí? Entonces ahí vemos un ejemplo. La palabra ich, un hombre, y si se le agrega el artículo, esta inicia con una gutural alef, pasa esto con el artículo. Se elimina el daguech, o mejor dicho, el daguech se fusiona con la patax y hace una kamet. Así también se puede ver de esa forma. Y sería ahí el hombre. Pero más que nada, esto ayuda, hermanos, para que podamos identificar igual el artículo. Si vemos una palabra que tiene una kamet en vez de una patag, eh, probablemente igual o igualmente sería un artículo. Esa es la idea, que podemos verlo de estas dos formas. Así como este ejemplo, Hamelech, también lo podemos ver de esta forma, Haich, pero es el mismo artículo.
Bien, solamente que cambia por que la palabra, el sustantivo, inicia con una gutural, puede ser la alef, la ayin o la rech. Ahora, cuando es la G y la het, otras dos guturales, pasa otra cosa. Cambia ahora la forma y ocurre la duplicación virtual que se llama, o implícita, que cuando empieza la G, en una palabra en G, Isadosa, pasa esto, que el daguech se pierde, o sea, virtualmente no lo vemos, pero está ahí el daguech. Eso es la duplicación implícita. ¿Sí? ¿Se entiende? Más o menos es difícil eso. Sí. La Me G, perdí. pasa esto con la G y la het, esas dos guturales, que Sí. está ahí el daguech, está implícito, pero no lo vemos. ¿Mm? Ya. Más o menos. O sea, la clave para ubicarnos sería reconocer que tiene el artículo. Ahí me voy a dar cuenta que el dagueche está como implícito, ¿no? Claro, Que es una G sería o una G. Mm. identificar, ya, siempre, y esto es importante, que cuando analicemos una palabra podamos separarla, bien, ver la raíz, em, y cuando separamos, vemos la raíz de una palabra, podemos identificar los prefijos, los sufijos, y en este caso el artículo. Entonces, vemos que acá, cuando la separamos, vemos esta forma, y ahí automáticamente vamos a ver que es el artículo, aunque no tenga el daqueche aquí. Y nos vamos a dar cuenta que, bueno, en la G y en la het, cuando inicia, o sea, una palabra inicia con estas dos guturales, en este caso inicia con la G, em, cuando se adosa el artículo, la G como gutural no recibe, no va a aceptar el daqueche, pero en este caso está implícito, como que lo coloca como invisible. Es como el Pero elevado a uno que no se escribe. claro, no se escribe, pero está ahí. Entonces, en la pronunciación, como sabemos que está el daqueche fuerte en la G, debemos pronunciarla de forma duplicada, porque se duplica, ¿verdad? Entonces, en este caso sería haj, jal, A, haj, G. jal. Bien, se duplica esta. A ver, no sé si aquí no coloqué otro ejemplo, pero espero que se pueda entender. ¿Ya? Pero independiente de esto, si ven una G al principio, una pata, puede identificar que hay un artículo. O si ven de esta forma la G con una camet, también puede identificar que hay un artículo ahí en la palabra. Ya. Bien, entonces continuamos. Algunas consonantes no aceptan daguet fuerte. Ahí está. Cuando ya tiene un cheva vocálico. ¿Ya? Y esto también ocurre. En estas consonantes, la lamet, la mem, la kaf, la rech, la yod, la nun, cuando están al principio, ahí se me salió. Cuando están al principio, bueno, en este caso, y se dan cuenta que esta inicia con un cheva vocálico. Entonces, cuando el artículo se quiere unir a esta palabra, va a ocurrir un cambio. El mismo cambio que ocurre con la duplicación virtual. Se elimina el daguech, aquí en este caso no lo recibe la yod con el cheva vocálico, pero está implícito. ¿Por qué? Porque no se escribe, pero está ahí. Entonces, igualmente sería un daguech fuerte y se duplica la consonante. ¿Ya? Eso, hermanos.
No sé si se entiende o hay alguna pregunta, duda, más o menos, si es que se entiende. La hermana Romina hizo una Ah, pregunta por el ya. chat. Si la G tiene la CAMET, siempre es un artículo. Em, bueno, ahí como dije, hay que separar, intentar también, la idea es como aprenderse, ir aprendiendo palabras, ¿verdad? O los sustantivos, para identificar la raíz del sustantivo. Y luego identificar el sufijo, en este caso sería el artículo, y si vemos que hay esta forma, ¿verdad? Como que precede generalmente un sustantivo, porque generalmente los artículos están adosados a un sustantivo, ahí automáticamente vamos a identificar que ahí está el artículo, ¿sí? Porque a veces hay palabras que no necesariamente sean artículos, que inician con la G y la CAMET. Así que por eso es importante separar primero. Ver la raíz, generalmente la raíz son de tres consonantes, como este ejemplo, y ver si realmente es un artículo. Generalmente, como dije, en un sustantivo va adosado el artículo. ¿Ya? Si la G tiene la CAMET siempre es un artículo. La respuesta es no, porque puede ser otra palabra, ¿verdad? Que empiece con una... Hay palabras que empiezan con la G y la CAMET, pero si nosotros separamos, ¿verdad? El sustantivo, entonces no vamos a dar cuenta si es artículo. O sea, se asume que es porque se alargó la pata. Em, Como dije, hay que ver, bueno, generalmente sí, 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 vamos a ver que sí, pero hay que ver la gutural también. Si es una gutural, es sustantivo, entonces automáticamente vamos a identificar si, por qué sucedió eso, de que la pata se transformó en camel. Bien, continuamos. Ya está, vamos a pasar a la parte final. No quiero tampoco quitarle mucho tiempo, que es la clase de la preposición. Ah, acá también tenía, pero tenía un ejercicio, a ver si me pueden decir cómo se traduce. Bueno, creo que lo hicimos ya. Esta palabra, ¿cómo se Los, traduce? los cielos. Los Los cielos eran. cielos. Y Sí, eso está en Génesis 1:1. Génesis Entonces, 1:1. quizás para hacer el ejercicio, como le había dicho la hermana Romina, ¿qué hacemos con una palabra? Bueno, idealmente ya saber o conocer los sustantivos en su raíz original. Por ejemplo, em, esta es la raíz de los cielos, es chamá, pero vemos que se le ha agregado este sufijo de sinencia, En que es plural. plural masculino o masculino plural, ¿verdad? Nosotros sabemos que es cielo, pero como está en este estado por la desinencia, decimos que es plural masculino. Sabemos que es plural masculino, lo estamos identificando cuando identificamos primero la raíz y después vemos que ahí está el artículo. Bueno, acá está en su forma normal. Está la G con la pata y el daguech, ¿verdad? Entonces, recordar que siempre el artículo em, va a seguir al sustantivo de cómo se debe traducir. Si sabemos que es plural masculino, entonces el artículo sería plural masculino. No tendríamos que decir
el cielos. Estaría mal dicho, ¿verdad? O sea, el artículo sigue al sustantivo, el estado del sustantivo. Entonces serían los cielos. Bien. Otra palabra, si alguien puede pronunciarla. Eh, Ka- Haaretz, Muy bien. Haaretz. Entonces, vemos la raíz. Ahí nosotros quizás sabemos que Aretz, ¿qué significa? tierra, Tierra, ¿ya? Eso deberíamos quizás aprenderlo. De hecho, hemos visto hartas veces Génesis 1:1 como tomando como tarea. Así que es bueno poder quizás de esas palabras que ya hemos visto, ya hemos hecho ejercicio, poder aprenderlas, ¿verdad? El significado eh, es bueno, nos va a ayudar harto. Entonces, separamos, aquí está la raíz de tres consonantes. Generalmente son tres consonantes la raíz de un sustantivo o un verbo. Y acá, como ya sabemos que es Aretz, que es tierra, y aparte que hay una gutural, que es la Aleph, sabemos que ocurrió esto, ¿verdad? Que un alargamiento compensatorio. Por eso es una carne, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la traducción? Si este está en su estado absoluto, este sustantivo, que sería entonces singular masculino, eso lo sabemos porque la forma nos dice que está en su estado absoluto, o sea, su estado quizás normal, original. Entonces la traducción sería la tierra. La tierra. la tierra. Bien, aquí pasa algo igual interesante porque yo creo que también pasa en el español, que Es, aunque es, esté es en singular tierra, masculino, se traduce como si fuese femenino. No es el tierra, sino la tierra. Eso a veces pasa en el hebreo también. No sé, no se me ocurre ahora un ejemplo de algo que lo decimos como, a ver, bueno, por ejemplo, no se me fue algún ejemplo, pero en este caso ocurre eso, que aunque está en singular masculino, se traduce como si fuese femenino. Poca ocasión ocurre esto, pero en el hebreo se da también. pero eso quiere decir que la palabra en el original es masculino. Lo que pasa es que en nuestra Así traducción es, solamente que la la traducción, sí, lo decimos como si fuese femenino. Como el agua, Sí, eso, pero exactamente, Como la calor, claro. O el planeta, claro. ¿verdad? Es como, planeta La debería ser cuchilla. femenino, pero le agregamos el él. Entonces, bueno, son cosas que se dan en el idioma. Profe, tengo una consulta. ¿Mm? Aquí la palabra, bueno, Hashomaim, de los cielos. Bueno, cuando estuve revisando el material, me llamaba la atención que la forma en la que está escrita es el sustantivo dual, porque tiene, ¿Mm? por ejemplo, tiene la Kametz y luego tiene la Y ahí debajo de la Yod. ¿Mm? Pero en el material salía que esa forma de sustantivo dual implicaba como dos cosas, así como cuando decimos dos manos, dos oídos, sabemos que son dos. Claro. Entonces acá, cuando en el idioma original, cuando dicen los cielos, ¿está hablando de dos cielos entonces? Esa es la duda que tengo, porque no está escrita como un plural normal, pues, está como dual. Entonces esa es la duda que Sí, me claro. surgió. Sí, no sé si lo coloqué en el material, pero acá es una excepción a la regla. Aunque Ah, está claro, está en dual, estrictamente hablando, tiene la misma forma de dual, como tú mencionaste la Patax, ¿verdad? claro. Sí, perdón, dije Camet. La pata, Sí. claro, está Entonces debajo del de ellos, esto y entonces, uno puede decir que es dual,
pero aquí es una excepción a la regla y es realmente un plural masculino. En Ya. este caso de los cielos no sería un dual en sí. No es como que hubieran dos cielos, Claro, una excepción. no, Ya. no. Se traduce como cielos. No, no pensando en dos cielos, no, sino que eh, la forma de la palabra funciona así, pero no, en este caso no es un dual. Bien, a veces hay excepción a algunas reglas. Yo también quise colocar algunos casos, incluso padre. Abot se traduce como si fuese, que uno dice masculino, pero se traduce como si fuese femenino. O Mm. sea, perdón, la palabra cambia en hebreo, abot, como si fuese femenino, pero es masculino. O sea, a veces hay excepciones, pero no quiero tampoco complicarlo ya más de lo que quizás pueden estar en esta clase, pero hay algunos casos así, ¿ya? Muy bien. Las preposiciones también tenemos las preposiciones inseparables, como la lamet con la cheva, la kaf con cheva y la bet con cheva. Esas son las formas de las preposiciones inseparables que se agregan a una palabra, ¿verdad? Y esa es como la traducción, a, para, como, según, en, con, por. Y igual importante es poder memorizar estos, porque aparecen muchas veces en un escrito hebreo, ¿ya? Aquí voy a dar un ejemplo. ¿Cómo se podría traducir esta palabra? ¿Recuerdan qué significa ich? Hombre. Hombre, ¿verdad? Entonces, cuando le agregamos esta preposición, como ustedes se fijan, también cambia la Kametz. ¿Y por qué cambia? O sea, cambia el Cheva, porque pasa esto en el hebreo. Ya, cuando hay una gutural, en este caso una gutural, también sucede algunos cambios con el Cheva. ¿Ya? Pero aquí lo vemos de forma distinta que acá, pero es la misma preposición. Entonces, ¿cuál sería la traducción? ¿Puede ser para hombre o de hombre? Para Muy hombre, bien, puede ser a hombre o para hombre. para- ¿Ya? O también podríamos traducir como a un hombre o para un hombre, porque no tiene artículo, ¿verdad? Mm. El ich. Entonces, así sería la traducción. También vemos que hay preposiciones. Bueno, ¿qué pasa cuando la preposición que es inseparable se une a un artículo? ¿Verdad? Y ahí también genera, porque el hebreo quiere decir mucho en una sola palabra, ¿verdad? No, no la va a separar, sino que la va a unir. Y cuando se le agrega la preposición más el artículo más el sustantivo, ocurre esto. Se elimina la G, pero la G mantiene el dagesh fuerte y mantiene la pataj y queda la preposición. Entonces, cuando veamos esta forma, vamos a darnos cuenta que el artículo está graficado por el dagesh y la pataj. Está unido a la preposición. ¿Sí? Mm. Poco complejo. Entonces sería la traducción como en el En día, en este el caso. día. Es Bayom. 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 Muy bien. Yom significa día. ¿Qué pasa si, a ver, le voy a poner otro caso. Em, si en vez de pataj, a ver, aquí tendríamos en vez de pataj un cheva. ¿Cómo se debería traducir?
Aquí colocamos un cheva en vez de la pata. Sería bellón. Pero ¿cómo sería, perdón, la traducción? Por el día, ¿o no? No. Con el día, en el día. Y saquemos el daguech. Nos vamos a encontrar solamente la bet con el cheva y el sustantivo. No va a tener artículo. O sea, cuando lo veamos así, vamos a darnos cuenta que no tiene artículo porque no tiene la pata y no tiene el daguech fuerte. Entonces, la traducción sería Eh, día, Un día, un día, en un día. en un día. Ahora le sacaríamos ahí el artículo, lo reemplazaríamos como un o en día, en un día. Bien, entonces, bueno, poder identificar lo que ocurre aquí cuando veamos palabras así, vamos a identificar que aunque no está la G, está el artículo, porque lo vemos con la pata y el daguech. O sea, se fue la G, pero dejó la pata y el daguech. Y está aquí la preposición. Entonces identificamos que es una preposición más un artículo. Están unidos en el sustantivo. Y se traduciría como en el día. ¿Ya? Entonces continuamos con, también hay preposiciones semi-independientes. O sea, vamos a verlo así, pero también lo vamos a ver separado de una palabra. Esta es la preposición min y la preposición acher, que solamente aquí se mantiene la chin y aquí la mem, con esta forma, con la yiret, con el daguech y acá el segol. Y la min se puede traducir como desde, entonces aquí sería em, de o desde Jerusalén. Sí, acá creo que me faltó una vocal, ¿o no? Sí, sería mi Yerushalayim. Y esta es Che ya Emol, según Tomo Trabaja. Bien, entonces ahí podemos identificar algunas preposiciones que se le llaman semi-independientes, que pueden aparecer así o adosadas así, o pueden aparecer separadas de la palabra. Pero cumplen la misma función de traducirse como de o desde y la cher como según. Independientes, aquí son varias y también la idea es que vayan de alguna forma aprendiéndosela. Eh, Lifnei, Neget, Ajar, Tajat, que es, bueno, Lifnei antes de, Neget delante de, Ajar después, Tajat debajo de, el a hacia, ad hasta, al sobre. Y acá hay varios ejemplos, así que ahí es importante que vayan repasando estos ejemplos, nos ayudan a comprender también la función que cumple estas preposiciones. Que hace una relación de las palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan ahí de la clase que dijimos eso, que intentan de conectar las palabras en una oración? Y la conjunción VAP es simple, que es una VAP, ¿verdad? Que tiene un cheva que siempre va a aparecer al principio de una palabra eh, y tiene esta función de, algunos dicen que también tiene una función de colocar contraste, es decir, como un pero, o también puede ser de unir en una frase, por ejemplo, eh, con esta letra, la I, ¿sí? Generalmente es una I, y José.
y Joseph. Perdón, es Bellochef. Bellosef, perdón. Ya estamos de noche, así que el cansancio. Muy bien. No sé si hay alguna duda. No sé si alguien escribió. Ahí hermana Romina estaba respondiendo. Bien, queridos hermanos, no sé si hay otra duda respecto a esto, pero le invito a ir reforzar también el contenido en el material. Las tareas también sirven para esto, para estar ejercitándonos. Lo importante es ejercitarse para poder digerir bien estos contenidos. La práctica es importante para ir desarrollando el idioma hebreo, así que le animo a seguir practicando. No se frustren, ¿verdad? A veces al principio puede ser que uno se frustre un poco, no entienda muchas cosas, pero como le he dicho, a medida que pasa el tiempo, estas cosas se van a ir aclarando y integrándose también a nuestra memoria y vamos a identificar después más fácil las palabras, ¿ya? Así que eso, en la clase 11 que es de sustantivo y el adjetivo, bueno, eso lo podemos repasar en la próxima videollamada, ¿verdad? Para no colocar tanto contenido en esta clase. Por eso lo quiero dejar para después, ¿ya? Así que eso después de esta, quizá hay una buena noticia, pero también puede ser una desventaja, es que esta semana van a tener libre, ¿ya? O sea, no tienes que hacer control, tarea. Y yo también lo planifiqué así, para que también puedan descansar. Eh, la idea es que se puedan poner al día, quizás con alguna tarea, algún control que no han hecho, pero esta semana en sí yo no le voy a dar una tarea, un control, ¿ya? Así que lo van a tener libre, pero eso no quiere decir que no haga nada, sino que le invito también a poder repasar lo que hemos visto, ¿ya? O por lo menos el vocabulario o intentar leer un texto de hebreo, repasar los textos que hemos tratado de pronunciar, de leer. Así que eso, queridos hermanos, y también si tienen dudas, también durante la semana puedo responder también. ¿Ya? Bien, eso sería. Que el Señor les bendiga. Voy a sacar aquí